Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos en nuestra cuarta sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje de Introducción al Derecho Administrativo General, en donde primeramente ya hemos abordado eh, la primera parte de lo que es la sede administrativa o lo que conocemos como o lo que conocíamos anteriormente como la vía gubernativa, que podríamos decir e indicar que es la instancia del procedimiento administrativo o de esos trámites que llevamos ante las mismas autoridades, ante la misma administración pública. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Eso significa o implica que el derecho administrativo podemos dividirlo en dos fases. ¿Cómo así dos fases? Sí, podemos dividirlo en una fase en donde nosotros desplegamos eh, funciones o actividades, trámites ante la misma autoridad. Eso le llamamos la primera fase o la fase de sede administrativa ante la misma entidad pública, ante la misma administración pública. Ya en el evento en el cual se haga imposible o se imposibilite llegar a un consenso con la administración pública en cuanto a los intereses, ¿cierto? Que pues nos afectan a nosotros o a esas decisiones que nos afectan a nosotros, ya va a llegar el momento en el cual para poder dar protección a esos derechos de nosotros, ¿cierto? O de un cliente nuestro, va a llegar el momento en el cual va a tocar acudir ante la vía de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, ante un juez de la República que en el evento en el cual encuentre razón a nuestros argumentos, decidirá ordenar a la entidad pública pues a cumplir unas circunstancias, pero ya en instancias judiciales. Entonces, por eso podemos afirmar que el proceso administrativo podemos encontrarlo en esas dos fases. Inicialmente habíamos hablado de que en fase administrativa o en sede administrativa, el derecho de petición cumple un papel fundamental, ¿cierto? Cumple un papel fundamental, puesto que es una de las formas, es uno de los elementos por eh, nosotros podemos dar vía al inicio de la actuación administrativa, ¿cierto? Decíamos en clases pasadas que el derecho de petición como herramienta administrativa sirve para poner en funcionamiento ese trámite administrativo ante la misma autoridad. Además de existir otras formas, ¿cierto? Porque no está de más repetir que además de existir la solicitud por parte del administrado o de la persona que nos encontramos como ciudadanos por medio del derecho de petición, también la administración pública puede manifestarse a partir de manera oficiosa, es decir, sin necesidad de que medie una solicitud de un ciudadano. Es decir, ella de manera unilateral, solita, ella, ¿cierto? Eso quiere decir oficiosamente, despliega su actividad, simplemente emitiendo un acto administrativo sin necesidad de que medie una solicitud. Y también pues en cumplimiento de un deber legal. ¿Dónde encontramos eso? Fundamento jurídico, artículo cuarto del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, el popular CEPACA, ¿cierto? Entonces, el derecho de petición, que tiene su reglamentación en la ley 1755 de 2015, es factor fundamental para la actuación administrativa. Ya habíamos hablado del derecho de petición. En clase pasada también nosotros hicimos referencia y explicamos acá claramente cómo se redacta una petición de carácter general, de carácter particular. Explicábamos también cuáles eran las modalidades de la petición, eh, la modalidad de las peticiones que lo podemos dividir en derechos de petición de interés general,
derechos de petición de interés particular, que son los dos más importantes, pues para lo que llamamos la actuación administrativa, pero también existen otras modalidades de peticiones y que tienen también bastante importancia, como cuáles, las peticiones de documentos, ¿cierto? Esa petición en donde nosotros solicitamos a la administración pública de manera respetuosa la expedición de copias o la petición de información, es decir, nosotros solicitarle a la administración pública alguna información, sucesos fácticos que necesitamos conocer, o también la popular consulta, ¿cierto? Eh, es decir, solicitarle a una entidad que maneja ese tema o que en sus funciones está manejar ese tema, alguna información con respecto a un trámite que vayamos a hacer. Ejemplo, si necesitamos, por ejemplo, información sobre qué requisitos debemos cumplir para, por ejemplo, pensionarnos, ante qué entidad creen ustedes que deberíamos dirigirnos? Ante una entidad de pensiones. ¿Cuál puede ser? Por pensiones, por venir, dependiendo, no importa si sea un fondo privado o un fondo público, ¿cierto? Ellas nos pueden dar información de qué requisitos debemos cumplir. Cada uno de esas modalidades de petición tienen unos términos, es decir, deben cumplir la autoridad, ¿cierto? Debe cumplir con un término o con un plazo para poder dar respuesta. Los derechos de petición de interés general y de interés particular, ambos tienen un mismo término o un mismo plazo para poder dársele respuesta. ¿Cuál es ese término? 15 días. Son 15 días para dar respuesta a ese derecho, a los derechos de petición de interés general y de interés particular. Los derechos de petición de consulta, ojo que esos días a los cuales estamos haciendo referencia en este momento son días hábiles. ¿Cómo así de días hábiles? ¿Quién me dice? A ver, cuando yo hago referencia a días hábiles. No se cuenta sábado, domingo ni festivo. Muy bien, es decir, son simplemente días laborables o días de semana, vamos a decirlo así, entre lunes y viernes. Y si uno de esos días es festivo, tampoco cuenta. Entonces, será válido solamente los días hábiles. Es decir, que si por ejemplo el día viernes nos reciben una petición, no empieza a contar desde el día sábado, sino a partir ya del lunes. Y eso dependiendo si no es festivo, ¿cierto? Cuando hablamos entonces de derechos de petición o de peticiones de consulta, ya el tiempo es un poco más extenso. El término de una autoridad para dar respuesta a una petición de consulta es de 30 días. 30 días hábiles. Por el contrario, cuando hablamos de una petición, de peticiones de información y peticiones de documentos, el término es más corto, es decir, de 10 días hábiles. Entonces tienen que tener muy claro en la plataforma, muchachos, ustedes tienen un bosquejo, un cuadro en donde les dejo claro cuáles son los términos de cada petición. ¿Y eso para qué nos sirve? Hombre, nos sirve para muchas cosas. No hay que olvidar que el derecho de petición, además de ser una herramienta administrativa, tiene otra modalidad, otra característica. ¿Quién me dice cuál es una de las principales características del derecho de petición? A ver, además de ser una herramienta administrativa. ¿Qué me dice Isabel? A ver, teniendo en cuenta la clasificación que ustedes aprendieron en derecho constitucional, ¿qué clase de derecho en la Constitución podemos enmarcar el derecho de petición? Como derecho de segunda generación, como derecho de tercera generación,
o como un derecho fundamental? ¿Quién me dice? A ver, Como un derecho fundamental. ¿quién habló? Laura. Muy bien. El derecho de petición lo encontramos enmarcado en el artículo 23 de la Está Constitución Política. en el artículo 23 de la Constitución. En el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. Por ende, es un derecho fundamental, ¿cierto? Al ser un derecho fundamental, muchachos, se podría en algún momento, o es posible, dependiendo de lo que ustedes busquen, porque es que hay otra figura de la cual vamos a hablar en la próxima clase, que es el silencio administrativo. Ustedes, pasado el día 15, dependiendo, o día 30 o día 10, ustedes pueden invocar a través de una acción de tutela eh, una solicitud ante un juez de tutela para dar protección a ese derecho fundamental de petición, ¿cierto? Entonces ahora vamos a explicar por qué, si existe el silencio administrativo, después surgió lo que es la acción de tutela. Ya eso lo vamos a explicar más adelante cuando entremos a hablar sobre el silencio administrativo. Entonces, es el derecho de petición, además de ser una herramienta administrativa por medio de la cual inicia la actuación, ¿cierto? Artículo cuarto del CEPACA, es también un derecho fundamental y puede ser protegido a partir de lo que conocemos como la acción de tutela. Eso es muy importante. Eso por un lado, cuando hablamos de derecho de petición, porque también es cierto que además de pues surgir a partir de la radicación de una petición de interés general o particular, también es cierto que puede surgir la actuación administrativa de manera oficiosa, ¿cierto? O simplemente por un funcionario público en cumplimiento de su deber, como ya lo habíamos dicho, por ejemplo, un policía de tránsito que emite un comparendo y lo emite en cumplimiento de un deber legal. Así inicia entonces, o podría en un momento iniciar lo que es la actuación administrativa. Y de allí, ¿cierto? De esa, podríamos decir, eh, inicio de la actuación administrativa, van a llegar o van a sobrevenir unas solemnidades que hay que cumplir para que ese acto administrativo, es decir, el fruto de lo que hemos solicitado, porque es que yo le pregunto a Claudia, Claudia, cuando tú radicas o radiques un derecho de petición, ¿tú qué esperas por parte de la administración pública? Claudia, si tú radicas una petición, ¿qué esperas? Claudia, ¿estás por ahí? Vamos con Lorena, a ver. Una respuesta positiva. Bueno, además de querer una respuesta positiva, lo mínimo que esperas es una respuesta, ¿cierto? Claro. Así sea negativa. Por lo menos tú lo que esperas es una respuesta. Bueno, Claudia aclara que no le sirve el micrófono. Bueno, pero espero que estés atenta y si de pronto te hago una pregunta, pues la respondes por el chat. Entonces tú lo que esperas es una respuesta, ¿cierto? Una decisión por parte de la administración pública. Así sea sí o no, esperas una respuesta. En ese caso, nosotros recordemos que habíamos hablado de cómo se despliega la actividad de la administración pública. Actos administrativos, hechos administrativos, omisiones administrativas y operaciones administrativas son las formas en cómo se despliega la actividad de la administración. Esas cuatro formas de las cuales nosotros hemos hablado con anterioridad, que son eh, la radicación de una petición de interés general, radicación de un derecho de petición de interés particular, oficiosamente en cumplimiento de un deber legal, se tiene que plasmar en un documento, ¿cierto? Y es ahí, muchachos, en donde encontramos la relación con lo que es
el acto administrativo. Si nosotros radicamos una petición, ¿cierto? Radicamos una petición en este caso, nosotros vamos a obtener una respuesta, una decisión que será plasmada en un documento que se llama acto administrativo, ¿cierto? Un documento escrito que se llama acto administrativo. Eso está claro. Y quiero que comprendan que el acto administrativo es el documento donde se plasma la decisión unilateral o se declara ¿cierto? La voluntad, o se plasma la voluntad unilateral de la administración pública. Es decir, es el documento donde la administración pública se comunica con los administrados, ¿cierto? Es un documento que para que surta efectos jurídicos tienen que ocurrir unas solemnidades. ¿Qué solemnidades? Vamos a hablar de eso en un instante. Entonces, que quede claro, para que ocurra o para que esa decisión que obtuvimos, ya sea por un derecho de petición de interés general o interés particular o de manera oficiosa o en cumplimiento de un deber legal, surta efectos jurídicos, hay que cumplir unas solemnidades, ¿cierto? Paréntesis. O bueno, vamos por otro lado para que vayamos comprendiendo esto. Esos actos administrativos, es decir, donde se plasman las decisiones de la administración pública, tienen una clasificación. ¿Qué clasificación? Se dividen en dos: actos administrativos de carácter general y actos administrativos de carácter particular. El primero, que es el de carácter general, los efectos jurídicos del de carácter general surtirá efectos para un conglomerado, para personas indeterminadas, es decir, varias personas que no determinamos. Por el contrario, los actos administrativos de carácter particular surten efectos jurídicos para personas totalmente determinadas e identificadas. Es decir, Juanita Pérez, identificada con cédula de ciudadanía, tal que solicita un derecho, por ejemplo, ¿cierto? Por el contrario, los actos administrativos de carácter general son aquellos que surten efectos para varias personas. Por ejemplo, los habitantes de Montería, vamos a ponerle un ejemplo, nos encontramos en confinamiento por un acto administrativo de carácter general que dijo que desde el día viernes a las 8 de la noche hasta el día lunes, si no estoy mal, a las 5 de la mañana, estaremos en confinamiento, es decir, en cuarentena total. ¿Queda claro cuál es la clasificación? Vamos a poner un ejemplo entonces de un acto administrativo de carácter particular. Entonces se radica una solicitud de pensión de sobreviviente. La pensión de sobreviviente la está solicitando Juan Pérez, por ejemplo. ¿Será que la pensión de sobrevivientes que le reconocerá esa entidad, por ejemplo, Colpensiones, que es una entidad pública, ¿cierto? Una entidad pública, va a surtir efectos para todos los habitantes de Montería? No, ¿cierto? Solamente para Juan Pérez. Pero es una decisión de la administración pública que dice que te va a pensionar. Entonces, ahí vemos claros ejemplos de cómo funciona esto de los actos administrativos de carácter general y de carácter particular. Muchachos, para que esos actos administrativos, ya sea el decreto que emite el alcalde o una resolución que te reconoce a ti una pensión de sobreviviente, surta efectos jurídicos, es decir, te empiecen a pagar la pensión y además queden firme lo que es el acto administrativo o el decreto que nos encierra, tienen que ocurrir unas solemnidades. Y esas solemnidades tienen que ver con la puesta en conocimiento o decirle, ¿cierto?, a las personas a las cuales les produce efectos jurídicos que está sucediendo eso. Es decir, comunicarle a esa persona de que se encuentra siendo afectada por esa decisión de la administración pública. Eso se llama comunicación de los actos administrativos. Ese es el tema que vamos a ver hoy y por ende vamos a compartir entonces unas diapositivas. Entonces voy a compartir las diapositivas para explicarles en qué consiste pues esas solemnidades. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver notificaciones y recursos. Si nos da tiempo,
vemos de una vez lo que es silencio administrativo y firmeza de los actos. Pero lo haremos en una sesión diferente, pues para que la grabación quede ordenada por lecciones. Espero que tengan tiempo, muchachos. Entonces vamos a iniciar acá a compartir las diapositivas. Vamos a ver. Muchachos, ¿están viendo las diapositivas? Fírmenme, por favor. Sí, profe. Bueno. Hayamos dicho entonces que los actos administrativos se dividen en dos: actos administrativos de carácter general y actos administrativos de carácter particular, ¿cierto? Esas son las clasificación o es la clasificación de los actos administrativos. Teniendo en cuenta eso, dependiendo de qué clase de acto administrativo o con qué clase de acto administrativo nos tengamos enfrente o estemos tratando, va a depender esa solemnidad de la puesta en comunicación de ese acto administrativo. Si el acto administrativo es de carácter general, ¿cierto? Es decir, que surte efectos jurídicos para un conglomerado social, para varias personas indeterminadas, la ley 1437 establece que esos actos administrativos deben ser publicados. ¿Qué es publicar o qué es la publicación? Es dar a conocer ese acto administrativo a través de un medio masivo. ¿Qué clase de medio masivo? Un diario oficial, una gaceta territorial. También se pueden utilizar los periódicos, que es el mismo diario oficial. Se pueden utilizar, o en su momento también se utilizan, dependiendo pues, de la importancia del acto, se puede utilizar la televisión, la radio, ¿cierto? Son medios masivos de comunicación. Es decir, que cuando el acto administrativo sea de carácter general, por ende, surte efectos jurídicos a varias personas, debe ser publicado. Es decir, su puesta en conocimiento tiene que ser a través de un diario oficial o cualquier medio masivo de comunicación. Por el contrario, o bueno, vamos a explicar ahorita que ahora, a partir de, pues, de la globalización y de las tecnologías, no sé si de pronto se han dado cuenta, los actos administrativos, como por ejemplo el que nos encerró este fin de semana, muchas veces son publicados a través de las redes sociales. Entonces ya la alcaldía, la gobernación, tienen su cuenta, ¿cierto? De Instagram, tienen su cuenta de Facebook y por allí, como es un medio masivo y pues casi todas las personas, es raro el que no tenga Instagram o Facebook, se entera pues de ese acto administrativo, pues que toma una decisión o en el cual se plasma la decisión de la administración pública. Claro eso, muchachos. Se debe entonces publicar los actos administrativos de carácter general. Por el contrario, si es un acto administrativo de carácter particular y concreto, es decir, un acto administrativo que produce efectos jurídicos a personas determinadas, es decir, completamente identificadas, ese acto administrativo se debe notificar, es decir, ya no se debe publicar, sino notificar. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, hay que surtir unas formalidades para pues poder poner en conocimiento ese acto administrativo a esa persona que es la interesada.
¿Cuáles son esas solemnidades? La primera es la que tenemos en pantalla. La primera, ¿cierto? De los requisitos, la primera de las formas de tratar de surtir la notificación es la notificación personal. ¿Qué es la notificación personal? Es simplemente una diligencia en donde la administración pública, es decir, la autoridad, va a citar, a ese interesado a las oficinas de esa entidad para que vaya a esa diligencia donde se le entregará copia íntegra de ese acto administrativo, donde se dejará constancia de la fecha y la hora en la cual pues está siendo notificado personalmente para efectos de qué, de lo que conocemos como los recursos, que son los que vamos a ver en un instante. Entonces, esa es la primera forma de tratar de notificar a la persona. Entonces, recapitulemos. Si es un acto administrativo de carácter general, ¿qué hago? A ver, Lorena, ¿qué hago? Pues no, si es de carácter general, se publica en la emisora, en el periódico, en la televisión. Muy bien, muy bien. ¿Y si es Tengo un una acto duda. de... Cuéntame. Pues bueno, ya esto es en lo privado, pues no sé. No, esto Tuve es la una mala administración pública. experiencia. Entonces, cuando no Ah, lo notifican a privado. uno, ¿qué pasa? Si no te Es lo notifican, es privado. decir, Cuando no me notificaron, ni me llamaron, ni me mandaron correo, nada, y tomaron acción sobre el objeto ¿qué? Pues que mm, teníamos que como que renegociar la deuda y esas cosas, y pues lo que hicieron fue venderlo. Entonces no, no no, me notificaron, no espera, me espera, espera. dieron Vamos por partes. una oportunidad de pronto. Vamos por partes. Me estás hablando de Ok. deuda, y cuando me hablas de deuda ya me hablas de un negocio en derecho privado. Y estamos hablando de... Sí, yo por eso dije, No, pero es que acá es diferente. Aquí es diferente porque estamos hablando ok, de derecho administrativo. Tú de pronto me estás hablando de una obligación, por ejemplo, de una letra de cambio. ¿De eso me estás hablando o de una... así. Bueno, en ese caso, Sí, sí, prácticamente eso. Pero bueno, yo mm, derecho administrativo, este, el que es público, pues ellos buscan la manera de notificar siempre, o sea, de cualquier manera, sí, siempre, 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 siempre. telefónicamente, así sea por una radio, también lo notifican a la persona, se solicita a tal persona o sea, sí, yo lo he Exacto, escuchado, pues. exacto. Pero, por ejemplo, en el ámbito de lo judicial, ¿cierto? En cuanto a esas demandas, por ejemplo, las ejecutivas singulares, cuando te demandan por una letra, una obligación dineraria, simplemente hay que demostrar que es tu dirección y listo. Demostrar que tú aceptaste que esa era tu dirección. ¿Ya? Y te empieza a correr el término y si no contestas la demanda, te tienen notificada y te empiezan a embargar. Ahora, para poder yo embargarte a ti una cuenta bancaria, para poder embargarte tu casa, para poder embargarte un salario, yo no necesito saber dónde estás viviendo. Simplemente dirijo la medida cautelar, listo. Ya después me averiguo en dónde estás viviendo. Obviamente se necesita pues, para la demanda, pero ya cuando vaya a notificar, yo puedo decirle al juez, no conozco el domicilio. Bueno, eso antes de la pandemia, ¿cierto? No conozco el domicilio, solicito emplazamiento. Ya, y te pongo en un periódico, te boleteo en un periódico y listo. Eso no tiene ningún problema, pero ahora sí es más complejo porque ahora eh, es por vía de correo electrónico, ¿cierto? Es más complejo. Más fácil, diría yo, ¿cierto? Es más fácil porque todo el mundo tiene correo electrónico y en algún lado te encuentran un correo electrónico. Entonces, eso por un lado. La administración pública, para que surta efecto esa decisión que está tomando, tiene que notificar cuando se trata de un acto administrativo de carácter particular. Si se trata de un acto administrativo de carácter general, debe publicar en cualquier clase de medio masivo. Entonces, lo primero que hay que hacer es notificar personalmente. ¿Cómo funciona eso? Primero hay que enviar la citación para notificación personal, ¿cierto?
Vamos a ver. La citación para notificación personal. Esa citación para notificación personal simplemente es un documento, un escrito en donde te dicen a ti o te manifiestan o le manifiestan al interesado que debe dirigirse dentro de los 5 días siguientes a la expedición de ese acto, ¿cierto? O al momento en que te llegue la citación, para que vayas allá y te entreguen copia, es decir, te notifiques personalmente. Si tú la recibes y vas a la oficina y te entregan la copia, te entiendes notificado personalmente. Y a partir de ese momento empieza a correr el término para interponer los recursos. ¿Listo? Se empieza a correr el término a partir de ese momento. Pero ¿qué pasa si yo no voy? ¿Qué pasa si no voy a esa diligencia de notificación personal? ¿Qué me dice, por ejemplo, Laura? ¿Qué pasa si no voy a esa diligencia de notificación personal? ¿Qué pasa? Me llega la citación y decido no ir. ¿Qué pasa? Laura, Sí. ¿qué pasa si me citan a través de la citación para notificación personal y no voy? ¿Qué pasa? Se da la notificación por aviso. O sea, la respuesta puede ser, no pasa nada, ¿cierto? Porque la administración pública, luego de que trata de hacer la notificación personal, tiene la obligación, si yo no voy, de enviarme la notificación por aviso, Vete para ¿cierto? allá, Dante. Es decir, que si no se logra realizar la notificación personal, la administración pública tiene la obligación de pasados 5 días, ¿cierto? De que se trató de hacer la notificación personal, enviar una notificación por aviso. ¿Y qué es esa notificación por aviso? Es simplemente un documento en donde te explican que te están notificando por aviso, ¿cierto? Es decir, que al momento de que tú recibas esa notificación, al día siguiente te entiendes notificado y empiezan a correr los términos para interponer los recursos. ¿Cómo se realiza la notificación por aviso? Tienen que enviar el documento de notificación por aviso y además enviarte copia del acto administrativo. Es decir, tú puedes, y tú lo decides así si quieres ganar tiempo, por ejemplo, de no ir a la diligencia y esperar tu aviso con tu acto administrativo, o sea, con la copia del acto administrativo en tu casa y empiezas a ganar un poquito de tiempo. ¿Sí? Esa es la obligación que tiene la administración pública para que pueda surtir efectos un acto administrativo de carácter particular o concreto. Claro eso, muchachos. Si no se hace así, en este caso, pues nunca va a poder surtir efectos jurídicos ese acto administrativo de carácter particular. Hay otra forma de notificación, que es la notificación por conducta concluyente. Ya habíamos dicho que sin el lleno de los requisitos anteriores, es decir, notificación personal y por aviso, no se podrá o no producirá efectos jurídicos la decisión. Pero esta notificación por conducta concluyente es una presunción que tiene la administración pública de que tú ya conoces ese acto administrativo previo a la diligencia o el acto de notificación. Y la faculta a ella entonces para entenderte como notificado por conducta concluyente. ¿Cuándo se produce la conducta concluyente? Cuando revelas que conoces el acto, es decir, envías, por ejemplo, un documento solicitando copia del acto administrativo, por ejemplo, cuando consientas la decisión, es decir, por ejemplo, manifiestas que aceptas lo que la decisión está estableciendo o interpones los recursos de ley, ¿cierto? En ese caso, la administración pública ya no tiene la obligación de surtir el acto de notificación porque ya presume que tú conoces del acto.
Es decir, ya no se le puede a la administración pública imponer la carga de ponértelo en conocimiento porque tú de alguna manera, no sé, tenías a alguien allá que te tiró el dato, te manifestó eso, pero de alguna manera te enteraste y estás actuando por vía legal. Entonces ya la administración pública no tiene la obligación o la carga de notificar, porque ya tú te enteraste y por el contrario te estás adelantando a los hechos. Claro eso. Eso se llama notificación por conducta concluyente. Entonces, recapitulemos. Si es un acto de carácter general, se publica en un diario masivo o en un medio masivo de comunicación, sea televisión, radio, periódico. Ahorita mismo se están usando las redes sociales. Si es un acto administrativo de carácter particular, debe notificarse. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Tratar de notificarlo personalmente. Si no se puede, es decir, la persona no va, se tiene que enviar la notificación por aviso. Cumpliendo estos requisitos ya empieza a surtir efectos legales la decisión. Si no se hace así, no va a producir efecto. Pero también existe lo que conocemos como la notificación por conducta concluyente, que es una presunción que tiene la administración pública en cuanto a que tú ya conoces la decisión. ¿Claro eso, muchachos? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Díganme sí o no, muchachos. Isabela, ¿estás por ahí? Sí, señor. ¿Podrías, por favor, recordarme cuál es el trámite o cómo debería ser el trámite para notificar un acto administrativo de carácter particular? ¿Qué debo hacer primero? ¿Cómo lo hago? ¿Qué me dice el CEPAC? Notificarlo personalmente. ¿Cómo lo hago? Se le puede enviar una citación No, a no su se le casa. puede, se le debe. Ajá, o al Se le... correo. Ojo, es muy bueno que me hayas recordado. En estos casos, como ya eh, la sociedad ha avanzado, Pero ¿sabe qué pasa también? Que ahora con el tema cuéntame. del COVID hay un decreto, creo que es el Ujú. decreto 806. Y bueno, antes sí se le mandaba la notificación, o sea, para que fuera a notificarse a... Pero el 806 es para el Código General del Proceso, no aplica para acá. Ah, ok, El 806/2020, eso es para procesos judiciales. ok. Cuéntame, Isabela, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? María José, Sí. ¿cómo hago? ¿Cómo se hace el trámite? ¿En qué consiste? Dímelo con tus palabras. ¿Cómo se notifica personalmente? ¿Qué envío? Llevando una citación, profe. Enviar una citación para que la persona acuda ante las oficinas y entregarle una copia de ese acto administrativo. Eso es, muchachos, la diligencia de notificación personal. Si eso no se hace, ¿qué hago? A ver, ¿quién me dice? O la persona no va, ¿qué hago? ¿Qué hace la administración pública? Al cabo de 5 días procede la notificación por aviso. Muy bien. Y al día siguiente que se reciba la notificación por aviso, se entiende notificado. Eh, muy bien. Pero ¿para qué nos sirve esto, muchachos?
uno se pregunta, ¿para qué tanta formalidad? Y eso tiene una razón de ser. A ver, el derecho administrativo y todas las ramas del derecho, y eso tiene mucho que ver con un derecho fundamental como lo es el artículo 29, o que se encuentra instituido en el artículo 29 de la Constitución Política, que es el debido proceso. Se trata de darle la oportunidad a la persona de que se defienda o que ejerza derecho de contradicción de esos actos o las decisiones que toma la administración pública, ¿cierto? Es decir, si a mí me están emitiendo una decisión que me afecta, lo más lógico es que la administración pública, en este caso, como estamos hablando de derecho administrativo, me dé la posibilidad o me dé la oportunidad de yo darle los argumentos por los cuales no estoy de acuerdo con ese acto y poder convencerla de que ella no tiene la razón. Y es allí entonces donde, a partir de lo que conocemos como la notificación o la puesta en conocimiento de esos actos administrativos, nos da la posibilidad de conocerlo y además de poder contrarrestar u oponernos en contra de esos actos administrativos. Y para eso entonces tenemos o conocemos o vamos a conocer lo que son los recursos administrativos o los recursos contra los actos administrativos de los cuales hemos hablado, ¿cierto? Entonces, simplemente es una forma de que las autoridades nos den a conocer esos actos administrativos y nosotros poder recurrirlos, ejercer contradicción a través de lo que conocemos como los recursos administrativos. Entonces, ¿qué son los recursos administrativos? Los recursos son una herramienta procesal por medio de la cual o de los cuales podemos nosotros oponernos o ejercer el derecho de contradicción en contra de los actos o las decisiones de la administración pública, ¿cierto? Los recursos podemos identificarlos o podemos conocerlos o dividirlos en tres en el derecho administrativo, en sede administrativa. El primero es el recurso de reposición. El recurso de reposición, ¿cierto? Bueno, vamos por partes. El recurso de reposición y el recurso de apelación tienen la misma finalidad. ¿Cómo así, profesor? ¿Que tienen la misma finalidad? Sí, tienen el mismo objetivo, que la administración pública aclare, modifique, confirme o revoque un acto administrativo. Es decir, darle los argumentos de por qué debe aclarar, confirmar, revocar o corregir, ¿cierto? Es decir, es la forma de oponernos o de ejercer derecho de contradicción contra esos actos. Ambos, es decir, la reposición y la apelación, buscan lo mismo: que cambie, que se aclare o que se extinga ese acto administrativo. La diferencia radica en la persona, más bien la autoridad, que decide sobre ese recurso administrativo. Hay que dejar claro, ambos recursos se interponen ante el mismo funcionario. Es decir, usted la reposición y la apelación tiene que interponerlas ante el mismo funcionario. Es decir, la reposición usted la interpone ante el mismo funcionario y tiene la característica que es el mismo funcionario quien decide sobre ese recurso. Es decir, por ejemplo, en un acto administrativo donde te están negando una pensión, tú interpones recurso de reposición ante la misma autoridad y esa misma autoridad llega y te dice que sí tienes derecho o que no tienes derecho. ¿Listo? Ahí termina o queda en firme ese acto. Por el contrario, ¿cierto? Y hay una semejanza en cuanto a ante quién se interpone. Cuando hablamos del recurso de apelación, ¿cierto? Usted interpone el recurso de apelación ante el mismo funcionario que emitió la decisión y este lo surte al superior y el superior resuelve el recurso. Es decir, usted lo interpone ante el mismo,
él lo lleva hasta el superior, es decir, dice que es procedente el recurso o improcedente, o lo rechaza, lo admite o lo rechaza, y si lo admite, lo envía al superior jerárquico. Y es el superior quien decide sobre ese recurso. Ejemplo, Veolia. Usted le llega un documento, un acto administrativo, en donde le están diciendo que usted tiene un fraude en la energía, por ejemplo, ¿cierto? Eso abunda aquí en Montería o en la costa. Y ese acto administrativo, o con ese acto administrativo, usted no está de acuerdo. Usted interpone recurso de apelación ante el mismo funcionario y ese funcionario lo surta al superior. ¿Quién es el superior? ¿Quién decide sobre esa apelación? Decide la Superintendencia de Servicios Públicos. La Superintendencia de Servicios Públicos es la superior funcional de Veolia, que es una entidad de servicios públicos. ¿Claro eso? Ahora pregunto, ¿de qué trata eso? Porque ustedes me digan a ver si comprendieron cuál es la solemnidad de eso. La queja es el tercer recurso administrativo que encontramos. Pero la diferencia, ¿cierto?, es que la finalidad del recurso de queja es simplemente que sea efectivo el surtimiento de la apelación. Es decir, que la queja solo procede cuando nos rechacen el recurso de apelación. Es decir, interponemos la apelación ante el mismo funcionario y ese funcionario dice, rechazo el recurso de apelación. Y en ese caso, en el cual te rechacen la apelación, tú puedes interponer queja. La queja entonces se interpone ante el superior funcional directamente. ¿Claro eso, muchachos? Entonces, recapitulo. Reposición, podemos decir que es un recurso horizontal, es decir, porque no sube ni el superior decide sobre el recurso. Entonces lo interpone ante el mismo funcionario y es el mismo funcionario quien decide. Por el contrario, en la apelación, usted lo interpone ante el mismo, pero el funcionario o el mismo funcionario lo surte al superior y es el superior quien decide sobre el recurso. Es decir, puede confirmarlo, puede revocarlo, puede adicionarlo, puede corregirlo. Y el de queja procede únicamente cuando nos rechacen la apelación. Y en ese caso se interpone directamente ante el superior. ¿Claro eso? Vamos a ver. Lorena, ¿qué es el recurso qué es un recurso? ¿Qué es un recurso administrativo? ¿Qué entendiste? Es una herramienta, profe, para ¿Para qué nos sirve? defender nuestros derechos. Para defender nuestros derechos. ¿En contra de quién? ¿Qué estamos atacando? Así es. ¿Qué? ¿Qué Los actos atacamos? administrativos públicos. Muy bien. Los actos administrativos que contienen las decisiones de la administración pública. Muy bien. Muy bien, muy bien. María José, la reposición, ¿ante quién se interpone y quién decide? La reposición es como un recurso laboral, horizontal, que eso, ay, no sé cómo explicarle, pero o sea, no la tengo, pero no sé cómo decirlo. La reposición, ¿ante quién se interpone? Ya sabemos que un recurso es una herramienta procesal por medio de la cual nos oponemos a las decisiones de la administración pública, ¿cierto? Pero la reposición, entonces, ¿ante quién se interpone y quién decide? A ver, cuéntame. Que es como ante una decisión o para que modifiquen algo así, ¿no? Sí, pero ¿ante quién lo interpongo y quién lo decide? Ante un director o Dime, Laura, superior. a ver, cuéntame, Laura. Ante el funcionario que expidió la decisión. ¿Y quién decide?
El mismo. Muy bien. ¿Y la apelación? Decide el superior. Por Y- eso se da el recurso de reposición en subsidio de apelación. En caso tal de que la decisión no sea favorable, puede resolver el superior ¿Y ante quién interpongo la jerárquico. apelación? Ante el superior. No. Lo interpongo ante el mismo y el superior decide. Yo interpongo el recurso ante el mismo y el superior y el mismo funcionario lo surte al superior. Tú no puedes dirigir directamente una apelación al superior, porque no es el trámite. Puedes poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando tenemos una controversia con Veolia, ¿cierto? Nos dicen que o nos llega una factura muy cara, interponemos una petición, un derecho de petición para que nos reliquiden esa factura. Nos responden a través de un acto administrativo el cual dice, no tienes razón, te está llegando la, la factura correcta, es decir, estás botando mucha agua, ¿cierto? Eh, yo interpongo recurso de Pero apelación. generalmente, Ujú. generalmente siempre se presenta reposición de subsidio de apelación. Generalmente. Ahorita vamos para allá, pero por algo están independientes, es decir, pueden interponerse independientes, ¿ya? Entonces, si yo interpongo apelación, porque es posible que yo no quiera dirigirme ante el mismo funcionario porque yo sé que me cae gordo, que yo le caigo gordo y que no va a cambiar su decisión, entonces yo prefiero evitar llegar ante él, ¿ya? Entonces, si yo voy a radicar apelación única y exclusivamente, yo tengo que saber ante quién lo voy a dirigir. Y yo no puedo cometer el error de dirigirme directamente y llevar a la apelación. Yo tengo que dirigir la apelación ante Veolia, ¿cierto? Y ya Veolia lo surte al superior. Ese es el trámite, ¿ya? En caso tal de que no lo haga con recurso de reposición en subsidio de apelación, porque eso es factible, ¿ya? Entonces, ¿ante quién lo interpongo? Ante el mismo. ¿Quedó claro? Lo interpongo ante el mismo y el superior decide. Es decir, el mismo funcionario surte el recurso. ¿Quedó claro? Lo del recurso de apelación, recurso de reposición, recurso de apelación y el de queja. Entonces vamos a hablar ahora de lo que manifestaba Laura. Aquí en la filmina que estamos viendo, podemos ver en el párrafo tercero, ¿cierto? Perdón, en el cuarto párrafo. Laura, ¿puedes hacer lectura, por favor, del cuarto párrafo? Vamos a que participen. El recurso de apelación podrá interponerse directamente o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Muy bien, entonces la misma norma, el mismo código de procedimiento administrativo nos está diciendo, si yo quiero, voy directamente ante el superior, ¿cierto? Es decir, yo puedo radicar apelación directamente. Pero ¿qué me dice el trámite? Que debo presentarlo ante el mismo funcionario. Miren lo que dice el tercer párrafo. Lorena, ¿me colaboras con el tercer párrafo? Todo esto es interpretando la norma. Lorena, Ay, no, profe. dale, 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 No me da pena. dale, ¿cuál No pena? puedo. Solamente vas a No leer el tercer puedo. párrafo. Ay, no, otra. Yo estoy leyendo, pero no. María José, Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el que queja. Y si quien fuera competente
no quisiera recibirlos, podrá presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal para que ordene recibirlos y tramitarlos e imponga las sanciones correspondientes si a ello hubiere lugar. Muy bien. Entonces, miren que el mismo CEPACA nos está dando la razón. Nos está diciendo, tanto la reposición como la apelación se interponen ante el funcionario que dictó la decisión. Solamente es el de queja el que puede directamente llevarse ante el superior por obvias razones, porque es que el funcionario inferior nos está rechazando el recurso y nos vamos a quejar ante el superior para que él decida si procede o no, ¿cierto? Pero el trámite para interponerse en cuanto a apelación y reposición es el mismo. ¿Y qué nos dice el código? Nos dice, usted si quiere, radique directamente apelación, pero si también quiere ponerle tratar de que el funcionario, porque también puede darse, el mismo funcionario que dictó el acto administrativo, cambie de decisión, también puedes hacerlo. Pero en ese caso, lo recomendable es hacerlo bajo los parámetros del recurso de reposición y en subsidio apelación, es decir, los dos al mismo tiempo. ¿Quedó claro? Es decir, matar dos pájaros de un tiro, darle la oportunidad al funcionario que dictó la decisión y además radicar de una vez la apelación. Para eso entonces existe lo que es la apelación como subsidiario o en subsidio apelación del de reposición. ¿Listo? Pero siempre se interpone ante el mismo funcionario. Siempre. Siempre. Esos son entonces los recursos. ¿Cuántos días tiene la autoridad? Tiene uno para, o tiene el interesado para presentar el recurso? Luego de notificado, es decir, ya sea personal o por aviso, usted cuenta con 10 días hábiles para interponer el recurso. 10 días. Si se pasa de ahí, el recurso se torna extemporáneo y no te lo van a resolver. Por extemporáneo. Entonces, pierdes esa oportunidad de contrarrestar o de oponerte a esos recursos, a esos actos administrativos o las decisiones que toma la administración pública a través de esos actos administrativos. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Muchachos, preguntas. No, profe. Bueno, entonces hemos finalizado nuestra clase de hoy. Vamos a esperar, yo detengo la grabación y les comento algo.